Shalom, shalom. Este es un estudio de la festividad de Sukkot en el servicio del santuario. Y vamos a tratar de ir anclando lo que es el servicio del templo, como lo dice aquí el título, en la festividad de Sukkot. Y para poder iniciar con esta narrativa, básicamente es lo que nos explica la Mishnah en el Tratado Tamid, cómo tomaba lugar el servicio diario en el santuario, pero durante las festividades, lógico que toma la atmósfera y con todos los elementos de acuerdo a la festividad que se esté celebrando, ya sea en el caso de Pesaj, el degollamiento de todos los corderos, trayendo la sangre al altar, llevándose el cordero a su hogar para prepararlo antes de la medianoche. Y en el caso de Sukkot, las ramas de los sauces que estamos viendo en esta imagen, y el etrog, el lulav, todos los elementos que tienen que ver con la festividad de Sukkot. Y así, cada festividad, cada día tiene su propia atmósfera en el santuario, cosa que es muy importante que nosotros conozcamos porque de ahí emana la bendición para toda la creación, para toda la tierra. En tiempos del templo, cuando se hacía el servicio del templo, se hacía cubrimiento, se hacía tikkun o reparación de todas las acciones que el ser humano hemos hecho desde el huerto del Edén, y en base al servicio del santuario, la bendición fluía para el pueblo de Israel y para todas las naciones. De hecho, cuando inauguró el templo, el rey Salomón, en su oración de inauguración, está orando al Eterno, diciéndole que en este lugar donde tú elegiste que tu nombre habite, el extranjero que viniera aquí, dale la petición de su oración, para que no digan entre las naciones que el Elohim de Israel es como cualquier Dios de las naciones que no escucha porque no existen, es obvio. Y el rey Salomón decía, antes de que nos des a nosotros, dales a ellos sus peticiones para que crean que existe un Elohim, amo de toda la creación. Entonces, el servicio del templo es sumamente importante y las oraciones en el Sidur están delineadas en base, están estructuradas en base al servicio del templo. No solamente en la atmósfera y las acciones que tomaban lugar durante el templo, sino también tiene que ver en la estructura del templo, los atrios. Cada atrio, cada función de cada atrio es una oración que corresponde a nuestras oraciones en el libro del Sidur. Entonces, si tengo un Sidur, lógico, me va a ayudar grandemente el poder entender el servicio del templo, porque literalmente cada página que voy avanzando en mis oraciones en el Sidur es como estar caminando dentro del santuario. Entonces, es muy importante entender todas estas cosas. Y usted puede tomar nota y al final de la presentación puede compartir alguna pregunta o algún punto de vista. Tal vez el Eterno le revele algo y nos lo puede compartir también. Bendito sea su nombre. Entonces, este es Sukkot en el Beit HaMikdash. Si tiene sus micrófonos prendidos, lo puede poner en mute también, por favor. Aquí tenemos el mandamiento, libro de Levítico. Dile al pueblo israelita, el 15º día de este séptimo mes será la festividad de tabernáculos o de Sukkot, que durará 7 días. Aquí el traductor me lo puso en casetas, que no es correcto. El primer día será una ocasión sagrada, no trabajarás en tus ocupaciones. Y marca, bueno, tradujo mal también, ofrezco una disculpa. En el 15º día del séptimo mes, cuando te hayas reunido en el rendimiento de tu tierra, observarás la festividad del Eterno, que durará por 7 días, un descanso completo el primer día y un descanso completo en el 8º día. O sea, este año es un Shabbat. Hoy por la noche al caer el sol, iniciamos la festividad y el día de mañana, todo el día es como un Shabbat. Lo mismo al séptimo día.
Y el primer día tomarás el producto de los árboles hermosos, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos, sauces del arroyo, y te regocijarás delante de tu Elohim por 7 días. Lo observarás como un festival del Eterno durante 7 días al año. Lo observarás en el 7º mes como una ley para todos tus tiempos a lo largo de los siglos. Aquí tengo una ilustración del calendario religioso, que es el que comienza con el mes de Nisan. El calendario civil comienza a la cabeza con Tisri. Tisri sería el primero, y todo lo que leemos desde Génesis hasta Éxodo 12, Tisri viene a la cabeza. Tisri, Hesban, Kislev, Tevet, Shivat, Adar, Nisan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av y Elul. Pero todo lo que leemos desde Éxodo 12, cuando el Eterno rota el calendario y convierte a Tisri, que era el primero, en 7º, y Nisan, que era el 7º del civil, ahora lo convierte en 1º del año religioso. De tal manera que a partir de Éxodo 12 ya tenemos 2 calendarios, el civil y el religioso, y los 2 están en funcionamiento durante toda la narrativa de la escritura, porque no voy a poder leer desde Génesis hasta Éxodo 12 utilizando el calendario religioso, tengo que utilizar el civil, principalmente para aquellas personas que les molestan los nombres que los rabís decidieron mantener cuando venimos del exilio de Babilonia. Y si ustedes de los que no tiene problemas con eso, y la narrativa en el libro de Génesis dice que las cataratas de los cielos se abrieron en el 2º mes, tiene que decidir si es a partir de Nisan o a partir de Tisri, si es el mes de Iyar o el de Mar Hesban. Y eso es muy, muy importante. Yo sugiero que se los aprenda de esta manera, y si tiene problemas, ya al menos ya sabe cuál es el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto del civil, o viceversa, por sus numerales en cuanto al religioso o al civil. Pero en este caso, el mes de Tisri, que es el primer mes del calendario civil y el 7º del religioso, es el que tiene lugar. El día 1º y el 2º celebramos la festividad de Rosh Hashanah. Y luego tenemos los 7 días intermedios, que es el 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Son 7 días que se le llaman los Yamim Noraim, los días asombrosos. Son los días en los que las personas que no fueron inscritos en el libro de la vida ni en el libro de la muerte, los intermedios, a los cuales el Mesías se refiere como los tibios, que él vomita de su boca, se les da una oportunidad para que se arrepientan, y en el día 10, antes de que se emita el juicio, pueden finalmente ser inscritos en el libro de la vida o ser inscritos para muerte. Pero es una decisión que tienen que tomar en los días entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. Después de Yom Kippur, en el día 10 que tenemos aquí en la pantalla, vienen los días intermedios entre Yom Kippur y Sukkot, que son los que ahorita estamos transcurriendo. En este caso sería el 14, en este día. Y al caer el sol ya comenzamos el primer día de Sukkot, que dura por 7 días, del 15 al 21. Y al siguiente día del 21 es el 8º día. En la escritura se le designa, se le llama como Shemini Atzeret, la conclusión o el 8º día. Entonces, esto es a grosso modo el mes 7º del calendario religioso, y las actividades que vienen durante todo el mes. Una vez que comenzamos con los 30 días del mes de Elul, de arrepentimiento, más los 10 de Tisri, en realidad todas las festividades se dejan venir con mucha rapidez. Todas las personas en la congregación estaban reparando en eso. Dice, qué rápido, apenas celebramos Rosh Hashanah, ya está Yom Kippur encima, y ahora ya construimos la Sukkah. En realidad, si no nos preparamos desde un mes anterior, nos toma por sorpresa todas las actividades y toda la atmósfera que tenemos que estar preparando en nuestras casas, en nuestras congregaciones, en nuestras comunidades. Podamos todos tener un Sukkot hermoso. Aquí tengo un mapa de las ciudades de refugio en toda la nación de Israel. Todas las tribus tenían que prepararse para poder ir al templo
como es mandamiento del Eterno, que ningún varón se presentará con las manos vacías, principalmente en los 3 festivales de ascenso, que son Pesach, Shavuot y Sukkot, en este caso. Esta festividad es un mandamiento y si alguien tiene la posibilidad de viajar a la tierra de Israel en alguna de estas festividades y no lo hace, es transgredir un mandamiento, porque es un mandamiento positivo. Aquí tengo otra ilustración del estudio que hicimos de la administración del templo y es básicamente ilustrar las tribus alrededor del país, pero en este caso para que nuestra mente capte el servicio del templo, y las tribus con sus ciudades levíticas tienen que organizarse para poder venir al santuario, no solamente enviar representantes cada semana, sino estar presentes los varones de todo el país durante los 3 festivales de ascenso, como ya lo mencioné. Solamente es una ilustración. Enseguida tengo este mapa que es, creo que del siglo I, y aquí tenemos el monte del templo, y en la parte inferior vemos aquí el Shiloé, que se le llama la piscina del Shiloé, el estanque del Siloé, donde Yeshua le dice, creo, al ciego, ve y lávate al Siloé. Siloé o Shiloé significa el enviado. Entonces vemos aquí cómo venía el agua desde la fuente del Gijón. El rey Jesequiyahu hizo un túnel para desviar el agua y mantenerla dentro de los muros en la protección para que el enemigo no viniera y tomara posesión del agua. Y finalmente el agua viene al estanque de Shiloé, y aquí la gente, todos los peregrinos al sur de la ciudad de David, podían venir y ascender por el camino que acaban de abrir los arqueólogos en ascenso por todo este camino y venir al templo hacia la puerta la hermosa y poder entrar y hacer el servicio. La santa ciudad de Jerusalén está del lado izquierdo de la pantalla, lo que se llama el monte de Sión. El templo está en el centro y del lado derecho de la pantalla estaría el monte de los olivos. Al sur, como vemos en la imagen, está la ciudad de David. Esto es interesante porque van a venir a agarrar agua del arroyo o de la fuente del estanque de Siloé y van a ascender por todos estos escalones para entrar al santuario y poder derramar el agua sobre el altar. Entonces estas ilustraciones nos ayudan a tener una idea qué es lo que los Kohanim van a estar haciendo en esta celebración. Aquí tengo una imagen de Sukkot en el santuario, cortesía de una página que se llama Kol HaLeshon, y vemos a un varón con su talit y listo para hacer la festividad. Aquí tenemos otra ilustración que el equipo del hermano Joseph Good ha estado desarrollando para seguir estudiando y poder hacer modificaciones, aunque tenemos la aplicación del templo Second Temple, y podemos virtualmente andar dentro de los atrios y poder ilustrar a la gente cómo era el servicio en el santuario. Sin embargo, no podemos hacer vistas aéreas como en este modelo. En este modelo podemos verlo de cualquier ángulo, podemos entrar en cualquier atrio y podemos estar viendo dimensiones, especificaciones, estar estudiando el texto y hacer los cambios necesarios antes de poder invertir más en la aplicación del segundo templo. Se puede estar experimentando y arreglando, ajustando en este modelo. Entonces, aquí quiero solamente ilustrar, hay algunas diferencias en comparación con la aplicación del templo, como la fachada del templo que vemos aquí, no es la fachada rectangular que muestran muchas ilustraciones. Creemos que era de esta manera por como la describe los historiadores Flavio Josefo, y vemos aquí el área del sacrificio en la parte derecha tras las puertas de Nicanor. Las puertas de Nicanor enfrente de este pasillo de color amarillo
están cubriendo el altar. No lo podemos ver, pero vemos el velo. Esto es lo que se llama la fachada del templo, es el ulam o el porche. Y atrás del porche está el lugar santo y en la parte trasera el lugar santísimo. Los edificios de las esquinas, podemos ver en la parte derecha al fondo el Beit Hamokei, donde dormían los Kohanim. Ahorita vamos a ver lo interesante de esa área. Del lado derecho, hacia enfrente de la pantalla, tenemos el Beit HaNitzot, donde salaban y lavaban las partes de los animales que sacrificaban al norte del altar. Había instrumentos y también algunos áreas para los leviim, para los levitas. Del lado izquierdo hacia la ciudad de Jerusalén tenemos el Beit Osrot, que es el área de los archivos, la policía, el cuartel del templo, donde encarcelaban, en este caso, a Pedro, y cuando lo encarcelaron ahí lo pusieron en el templo. Del lado de enfrente, aquí donde está el cursor, podemos ver que está Beit Avitinas, son el lugar donde estaba la habitación del Cohen Gadol, el Sanedrín mayor, el Sanedrín Hagadol, el Kior, el Abacro, también estaba en esta área frente a la rampa del altar. Y aquí hacia el frente de nosotros tenemos el atrio de las mujeres con sus cuatro cámaras en las esquinas. Y en la entrada del atrio de las mujeres vemos hacia el lado izquierdo una cámara donde se guardaban las cenizas de la vaca roja para la purificación de los contaminados de muerto. Y del lado derecho de la entrada del atrio de las mujeres tenemos el Sanedrín menor de 23 miembros o 23 sabios. A grosso modo, alrededor tenemos el perímetro de los 500 por 500 metros santificados. Y del lado izquierdo de la pantalla tenemos con ese techo, de aparentemente como loseta de barro, es el pórtico que construyó el rey Herodes, que era muy impresionante. Cada columna de las que vemos ahí se necesitaban, de acuerdo a los historiadores, 3 varones haciendo un círculo y tomándose de sus manos para poder abrazar el diámetro de cada una de estas columnas. Su altura era alrededor de 8 metros, sin contar todavía la parte superior. Era algo sumamente impresionante la estructura del santuario en el siglo I. Aquí tenemos otra narrativa importante del servicio diario en el templo. A las 4:45 alrededor, es un estimado que hemos estado haciendo, se levantaban los Kohanim, después de levantarse, hacer su inmersión en la mikvah, se vestían, estaban listos para inspeccionar la Santa Azara, que es el perímetro, la plazoleta donde está asentado el templo, el altar. Todo ese atrio que está debajo del templo se le llama la Santa Azara, es el área de trabajo de los Kohanim. Nadie entra ahí, los levitas no pueden pisar ahí, ni los israelitas, solamente los Kohanim que van a estar sirviendo durante la semana o en este caso en la festividad. A las 4:55 se activaba el Mujni, que era un mecanismo que activaba el agua para el servicio del templo, lavarse los pies y las manos. Aunque ya habían bajado los Kohanim a un mikvah subterráneo, ya estaba su cuerpo limpio. Sin embargo, el agua que activa el Mujni para el Kior, para el Abacro, es un agua de superior santidad. Y nadie puede pisar de los Kohanim el área de la Azara a menos que laven sus manos y sus pies con esta agua que es de superior santidad a la que ya se habían lavado todo el cuerpo. A 4:57 de la mañana están recogiendo las cenizas del altar del sacrificio. A las 5 de la mañana el altar está ya preparado y está listo para que se inicie el fuego. Se lleva a cabo la lotería para quién va a sacrificar el cordero. Aquí vemos una ilustración. Antes de sacrificarlo, se le tiene que dar a tomar agua en un utensilio de oro, porque de acuerdo a los sabios, en la Mishnah dicen que cuando bebe el animal agua en ayunas, les facilita poder quitarle la piel o el cuero cuando lo están desollando. Entonces ahí lo están engañando para que beba agua y se les facilite el trabajo. Y después de que se lleva la lotería, ¿quién va a degollar? Un Cohen
sube a la parte superior del santuario a ver si ya alumbra el sol, y el sol tiene que alumbrar el área donde fueron sepultados los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. También Adán y Java están sepultados ahí en Hebrón. Y cuando el Cohen ve que los rayos del sol empiezan a brillar y alumbran hacia Hebrón, él grita Barcae, que significa iluminación. Es de la palabra donde viene trueno, barak. O sea, ya los rayos iluminaron, es lo que está diciendo. Esto toma lugar justo cuando va a amanecer. Y más o menos 5:16 después de esto, el cordero, esa es la señal. Barcae es para que el cordero sea traído de la cámara de los corderos y pueda ser sacrificado. Se preparan los utensilios, hay una cámara de los utensilios donde se tienen que ir a sacar todo lo necesario para el servicio del día. 5:20, el cordero tamid, la ofrenda diaria, se coloca al norte del altar. 2 cojanim van y preparan el altar del incienso adentro del lugar santo. Ya se habían lavado los pies, ya están listos para entrar. Y también limpia otro cohen. Un cohen limpia las cenizas del altar del incienso. El otro limpia las cenizas sobre los brazos de la menorá para prepararla y ponerle nuevo aceite y nuevas mechas. 5:25, las puertas del santuario se abren y el sonido de las bisagras al abrir las puertas es la señal para que degüellen el cordero. El cordero es entonces sacrificado y la sangre es salpicada o traída al altar. 5:40 de la mañana, después de despellejarlo, cortarlo y lavar todas las partes, son llevadas a la rampa por 9 cojanim que fueron elegidos. En total son, este es todo los cojanim que tienen que tomar parte en el servicio. Uno, a un cohen se le da la cabeza y la parte trasera derecha, al otro las 2 patas delanteras, otro se le da la parte posterior y la parte trasera izquierda, a otro los 2 costados, a otro los intestinos y las partes inferiores de las patas, a otro la ofrenda de harina para minjá, a otro los panes para el Cohen Gadol, y otro trae el vino para el derramamiento del vino, que se va a hacer la libación de vino. Todos los días se traía eso. En Sukkot, aparte de la libación de vino, se derramaba agua sobre el altar. 5:43 de la mañana, los cojanim van a orar al Beit Abitinas, se echan las suertes. Quien va a entrar a ofrecer el incienso solamente lo pueden hacer una vez en su vida, según el Cohen que el Eterno escoja en las suertes. 5:50 se realiza la lotería para llevar las partes de la rampa y posicionarlas o aventarlas sobre el fuego. 5:52 el ketoret es llevado adentro, el incienso es llevado adentro del altar del incienso. Cuando esto toma lugar, un instrumento sumamente ruidoso que le llaman el magrefa se suena en las puertas, en los escalones de ascenso hacia el porche. El servicio después del Ketoret se realiza dentro del santuario. Esta es la narrativa que toma lugar en el libro de Lucas, cuando el Cohen, que ya era anciano, Zacarías, viene y el ángel Gabriel está diciendo que su esposa va a dar a luz aquel que va a preparar y anunciar la venida del Mesías. Entonces aquí podemos ver que cuando Zacarías está ofreciendo el Ketoret, todo lo anterior ya tomó lugar durante el transcurso de la mañana. 6 de la mañana aproximadamente, 5 cojanim se ponen de pie en los escalones. 6, las partes del tamid son arrojadas. A las 6, 5 aproximadamente, los cojanim que se ponen de pie en los escalones hacen la bendición para el pueblo, lo que se le llama la bendición de los cojanim, Birkat Kohanim. Y aproximadamente 6:10 de la mañana se hacen las libaciones de vino y en este caso de Sukkot del agua, y entonces los levitas inician el canto del salmo del día. En nuestro sidurim vienen los salmos que se cantan cada día. En este sidur de ArtScroll vienen en la página 171, 169, viene más anterior de esto, Cántico del Día, página 165.
En el primer día de la semana, en este caso ocurre el domingo, se canta el Salmo 24. En el día lunes, Salmo 48. En el día martes, Salmo 82. En el día miércoles, Salmo 94. En el día jueves, Salmo 81. En el día viernes, el Salmo 93. Y en el Shabbat, lógico, el Salmo 92. Hay un salmo para cada día. Entonces, después de la libación del vino, derramamiento del vino en los orificios del altar, los levitas, después de esto, comenzaban a cantar el salmo del día, según el día que fuese. El primer día del festival de Sukkot no ocurre por la mañana, como hoy. En este día nuestro secular comenzamos nuestro festival de Sukkot al caer el sol. Los hombres de Israel, antes de que comience el festival de Sukkot, por la tarde iban al santuario y le mostraban a los Kohanim sus lulavim, todo lo que es requerido por la Torá, su etrog, su lulav con sus elementos, el sauce, de la ramita de sauce, la ramita de mirra, la palma y el etrog. Venían y los Kohanim los estaban inspeccionando. Esta imagen también es de esa página ortodoxa que se llama Kol HaLeshon, a quienes agradezco que me permitan utilizar esas imágenes para este estudio. Y aquí vemos esta imagen del templo, cómo están posiblemente en los pórticos, donde están las enormes columnas que había mencionado anteriormente. Se necesitaban varios varones tomados de sus manos para poder abrazar el diámetro de esas enormes columnas. En realidad era algo sumamente impresionante. Y aquí los miembros de la comunidad, los varones, traían sus lulavim para ser inspeccionados. Después de ser inspeccionados, durante la tarde previo a Sukkot, o durante los días previos de Sukkot, los varones de Israel, dice la Mishnah, que hacían una mejora en el atrio de las mujeres. ¿Y qué era esta mejora? Que iban a hacer como un mezanín o un balcón a todo alrededor del atrio de las mujeres por tres lados, no del lado de las puertas de Nicanor, mirando hacia el santuario, pero en el lado norte, como este que estamos viendo aquí, en el lado sur y en el lado este hacia el Monte de los Olivos. En esas tres áreas del atrio de las mujeres se formaba estos balcones, y eso se hacía porque durante la festividad de Sukkot los varones van a estar danzando con mucha alegría en el atrio de las mujeres y van a estar tomando bebida fuerte, que es un mandamiento de la Torá. Y vendrás al lugar que el Señor tu Elohim escogió para que su nombre habite, y te alegrarás tú y todo el pueblo, o sea, todos los varones vienen y están tomando bebida fuerte en la festividad de Sukkot y están danzando y alegrándose. Y para que nadie se vaya a sobrepasar estando alegre en esta condición, en esta festividad, las mujeres eran separadas en la parte superior en estos balcones. Ellas podían participar del servicio, observar toda la celebración, pero estando protegidas aquí en estos balcones en la parte superior. Entonces, esto se preparaba antes de que inicie la festividad de Sukkot. También otra cosa que se hacía, se preparaban las 4 grandes columnas que habla también la Mishnah. En el atrio de las mujeres había 4 enormes columnas en las cuales jóvenes Kohanim ascendían y traían aceite de oliva para poder ponerlo adentro de estas 4 lámparas o 4 recipientes. Podemos ver ahí en la ilustración que están ascendiendo y están poniendo aceite, pero los mechones, dice la Mishnah, los mechones de estas lámparas lo hacían de las prendas viejas o que ya estaban deterioradas de los Kohanim, las que ya no podían usar más, con en este caso los cinturones, se le llama el sash, y estos pantaloncillos que portaban los Kohanim bajo de su túnica. Con esto armaban las mechas para poder encender las luces.
Y la Mishnah nos dice que cuando encendían estas enormes lámparas en el atrio de las mujeres, todas los patios de las casas de Jerusalén se iluminaban. Usted puede imaginar en las láminas iniciales, mostré cómo está el templo en el monte Moría, y del lado izquierdo, en manera ascendente, está la santa ciudad de Jerusalén sobre el monte de Sión, y las lámparas del atrio de las mujeres iluminaban todas los patios traseros de piedra construidos en las casas en toda la ciudad de Jerusalén. Qué hermoso espectáculo debió haber sido durante Sukkot, que no solamente el templo iluminaba todo el monte Moría, sino la santa ciudad de Jerusalén y su alrededor. Es una ilustración cuando el Mesías dice que yo, la luz, he venido a este mundo para disipar las tinieblas, porque Él nos transportó de las tinieblas a su luz admirable. Ya no somos advenedizos ni extranjeros, ahora somos conciudadanos de los santos en luz. Aquí tenemos que en la mañana, ya después de haber bajado a la mikvá, ahorita vamos a ver otra ilustración cuando están dormidos, un Cohen va a la parte superior y va a gritar Barcae, y es cuando los rayos del sol comienzan a iluminar, o sea, ya se puede ver hacia Hebrón, donde se cree que la resurrección de los muertos, de acuerdo a nuestros sabios, primero va a resucitar los patriarcas, Abraham, Yitzhak y Jacob, sus esposas, y Adán y Java van a ser los primeros a resucitar en Hebrón, y después los que están sepultados en el Monte de los Olivos, que es el cementerio más grande en el pueblo de Israel o del pueblo judío, y en todo Jerusalén todos los sepulcros van a abrirse cuando sea el día de la resurrección, cuando suene el shofar en Rosh Hashanah, y después todos los muertos en todo el mundo que estén inscritos en el libro de la vida van a poder ser resucitados. Entonces, Barjai es una manera de ilustrarnos que la luz, que la vida tiene que pegarle primero a Hebrón, y comienza el servicio del templo. En este caso, la narrativa de esta presentación, tengo aquí en mi encabezado, voy a tratar de ilustrar lo que era un día cotidiano en el templo, pero en este caso sería el último día de Sukkot, el día séptimo. ¿Qué es lo que hacen los Kohanim? Están en el Beit HaMoked, y de acuerdo a la Mishnah había como escalones, era donde dormían los Kohanim. Los más jóvenes dormían en las partes superiores y los más ancianos en la parte inferior, y nuestro querido maestro Joseph Good, que la paz sea con él donde quiera que esté, nos enseña que lógico que los que tenemos más años tenemos que ir al baño más frecuentemente. Entonces, lo práctico es, como dice la Mishnah, los jóvenes estaban hacia arriba, los de mayor edad hacia abajo, por si tenían que ir durante la noche a hacer sus necesidades, podían ir hacia los sanitarios que estaban en un subterráneo, y de esa manera era práctico para ellos. Pero esto sucede en el Beit HaMoked. Están ahí descansando, y después que bajaron a la mikvá, me estoy brincando varios pasos para ir de una manera práctica avanzando en el servicio del Tamir. Cuando ya bajaron, hicieron su inmersión en la mikvá, se ponen sus ropas, y viene el encargado del servicio durante esa semana en el templo, viene y toca la puerta porque está cerrada por dentro. El encargado en este caso el encargado o la autoridad que está dentro de las puertas a cargo de todos los Kohanim que están ahí descansando, cierra la puerta por dentro, nadie puede salir ni entrar, tienen que descansar ahí. Y cuando viene este encargado a tocar, este es un Cohen, y viene a avisarles que ya están listos para el servicio. Entonces él toca la puerta, y cuando toca la puerta hacen las suertes. ¿Quién es el que va a limpiar las cenizas del altar? Es la primera suerte que se echa. Cuando él toca, todos tienen que estar listos, y pueden ustedes ver que están descalzos. Nadie podía tener zapatos en el servicio del santuario, y en tiempos de frío, o que es
el piso es de mármol, puede usted imaginarse cómo están pisando el piso descalzos en el servicio del santuario. Y la Mishnah nos dice que los Kohanim estaban listos para servir al Eterno, no les importaba las inclemencias del tiempo ni la temporada del año. Ellos lo que querían era servir a nuestro Padre que está en el cielo, bendito sea su nombre. Entonces aquí vemos el encargado de echar las suertes, está diciéndoles que tienen que levantar nunca el pulgar, siempre el dedo índice o el siguiente dedo, el dedo mayor de la mano, el dedo intermedio. Y él va a escoger al azar uno de los Kohanim y le va a pedir que se descubra. Y de acuerdo al pergamino que se encontró en el Mar Muerto, que se llama el Sefer Hamikdash o el pergamino del templo, es un escrito en los rollos del Mar Muerto que data de alrededor de 100 años antes de la venida de Yeshua. Y en ese pergamino nos describen los rabinos, los sabios de Israel, dicen que el pergamino, el Sefer del Beit HaMikdash, que los Kohanim tenían que tener su cabeza cubierta. Y ahí sabemos que la kipa no es tanto una tradición rabínica, sino que desde el servicio del templo tenían que traer bajo su cubierta, que traen ahí como una cubierta blanca, tiene un nombre que no recuerdo, la mitra. Abajo de esa mitra tienen que traer una kipa. Y de acuerdo al pergamino del templo que encontraron en los rollos del Mar Muerto, esa kipa era de azul tejelet. Entonces, si el Cohen elige al azar alguno de los Kohanim para poder hacer las suertes, y si cualquiera de los Kohanim bajo su mitra no traen la cabeza cubierta, es sentencia de muerte. Inmediatamente lo llevan para sentenciarlo y darle muerte. Entonces, podemos ver en base a esa información que cubrirse la cabeza es algo requerido desde el servicio del templo para aquellos que tienen problemas en el idioma, creo, arameo, se le llama yarmulka, la yarmulka. Y yarmulka, vemos el propio nombre, está formado de dos palabras, Yirei Melek o Malka, significa temor al rey. Tener temor al rey es cubrirnos nuestra cabeza siempre porque hay una autoridad encima de nosotros, nuestro Padre Celestial. Después de que son elegido el que va a limpiar las cenizas del altar, salen los Kohanim, se dividen, la mitad va a caminar desde el Beit HaMoked, que mostré en la ilustración al inicio, que está en la parte noroeste del templo, el edificio de la esquina en la parte noroeste, salen por la puerta que da hacia la Zará, hacia el santuario, la mitad va a caminar hacia el Monte de los Olivos, hacia el este, la otra mitad que vemos en el fondo va a caminar hacia el sur, por atrás del santuario, y ambos equipos van a rodear la Santa Azara, van a estar inspeccionando que todo esté en su lugar, que las puertas estuvieron cerradas durante la noche, que no haya, por ejemplo, roedores alrededor, que no estén algún pájaro muerto en el piso, algún roedor muerto, cosas así. Tienen que estar inspeccionando que todo esté correctamente para iniciar el servicio a nuestro Padre Celestial. Ya vimos que esto toma lugar sumamente temprano en la mañana. Quiere decir que nosotros debemos ser como los Kohanim, estar listos para hacer nuestra oración, decir nuestro Shema al levantarnos temprano, y si podemos hacer algunas de las oraciones del Sidur, al menos las oraciones que rodean el Shema, eso es lo requerido. Si alguien tiene más tiempo, puede hacer sus oraciones más, o sea, más del servicio que viene en el Sidur, dependiendo. Pero los Kohanim vemos que ellos estaban listos para hacerlo desde muy temprano, desde las 5 o 4 o 5 de la mañana. Ya vimos que bajan a las aguas, no importa si es invierno y están como hielo, ellos bajan y lo hacen con gusto y andan descalzos para servir a nuestro Padre que está en el cielo. Aquí vemos cómo sale un grupo hacia el este. Al llegar a la esquina del lado norte de las puertas de Nicanor, giran hacia el sur, hacia el altar. Los que vinieron por la parte trasera inspeccionan todo el lado norte del Beit Avitinas y del Beit Otzrot,
y se encuentran con el otro equipo en esta esquina sureste del altar, justo donde se hacen, en la parte derecha hay unas cámaras, se llaman las cámaras de los Beit Habitín, donde hacen los panes, o se da la orden para que se hagan los panes que va a ofrecer el Kohen Gadol. En esta ilustración podemos ver que las cenizas del altar tienen que ser puestas en la parte central. Se le llama tepúa, es la palabra hebrea para manzana. Se forma un círculo con las cenizas o brasas que estuvieron ardiendo toda la noche y se preparan los fuegos que van a estar encendidos durante ese día en el altar. El fuego sobre el altar no podrá extinguirse, es lo que nos dice el Sidur cuando estamos haciendo nuestras oraciones matutinas. En este Sidur de ArtScroll viene después de la narrativa del Ketoret, y luego vienen los 3 versículos que se leen 3 veces, que tienen el tetragramatón, y dice uno: tú eres un refugio para mí, atasoter li, de la angustia me proteges y con un feliz cántico de rescate me envuelves. Selah, que las ofrendas de Yehuda y Jerusalén sean placenteras para Adonai como en los días antiguos y años pretéritos. Y luego viene el tratado Yoma. Abaye pormenorizó el orden del servicio del altar con base a la tradición. Y de acuerdo con Abba Shaul, la disposición de la hoguera principal precede a la de la hoguera secundaria para la ofrenda del incienso. O sea, aquí vemos que la hoguera principal es este montón de madera que está del lado sureste. Esta es la hoguera principal. Y acá hacia el lado del santuario tenemos 2 hogueras. Una es para tomar fuego para el incienso y la otra es para tomar fuego para la menorá. Entonces prepara primero la hoguera principal, donde se van a poner las partes de los animales durante el servicio de todo el día, servicio matutino, y las ofrendas que traen encima de este servicio matutino. Y al final del día se sella el servicio con el tamid o el corderito que se ofrece en la tarde, y todo lo que se puso ahí queda ardiendo durante toda la noche. Al siguiente día nuevamente el proceso. Pero aquí el Abaye, Rabí Abaye, dice el orden del servicio del Mizbeach. Y Abba Shaul dice: la disposición de la hoguera principal precede a la de la hoguera secundaria para la ofrenda del Ketoret. La hoguera secundaria para la ofrenda del Ketoret precede la colocación de los 2 leños. Tenían que ponerse 2 leños enormes en el fuego principal. La colocación de los 2 leños precede el retiro de las cenizas del altar interior, lo que ya estuve narrando. El retiro de las cenizas del altar del incienso, adentro del lugar santo, precede el aseo de las 5 lámparas de la menorá. No se limpian las 7 lámparas en un solo paso, porque puede ser falta de respeto o descortés que, si el Kohen no lo puede hacer en una entrada, tenga que volver a hacer y alterar el servicio. Entonces se hacen primero 5 y después entra y limpia las 2 que quedan. El aseo de las 5 lámparas precede la salpicadura de la sangre del Corbán Tamid. La sangre del Corbán Tamid precede el aseo de las 2 lámparas. Después entra y limpia las 2 que le quedaban. El aseo de las 2 lámparas precede el Ketoret. El Ketoret o el incienso precede la combustión de las extremidades que son puestas en el fuego principal. La oblación precede las tortas, o sea, la harina precede las partes, las que son del Kohen Gadol. Las tortas o los panes del Kohen preceden la ofrenda, la libación de vino. La libación de vino precede la ofrenda de Musa, que es las ofrendas posteriores. La ofrenda de Musa precede las escudillas con olíbano. Las escudillas preceden el Corbán Tamid de la tarde, pues está escrito: y él ha de colocar el Corbán sobre él y quemar las grasas de los Corbán Shelamim sobre él. Sobre él, sobre el Corbán Tamid, debes completar todas las ofrendas del día. O sea, no se aceptan ofrendas de la comunidad a menos que se ofrezca el Tamid. Y para poder participar, como dice el mandamiento del Eterno, que se presentará todo el pueblo de Israel diariamente en el templo, sería imposible.
Entonces el rey David estructuró el servicio del templo poniendo 24 órdenes de Kohanim, 24 órdenes de Leviim, y también tenemos los 24 equipos de representantes de las 12 tribus, y todos teníamos que estar con nuestros representantes durante todo el ciclo anual en el servicio del santuario. En Azará, como ya lo mencioné, solamente Kohanim tienen el derecho de poner sus pies. Los levitas, aquí en el Ulam, no se puede ver aquí tras las puertas de Nicanor, es donde los levitas se paraban con los instrumentos. Y atrás, antes del Duján, están los representantes de las 12 tribus de Israel. Aquí, frente a las puertas de Nicanor, donde estaban las luces enormes, las mujeres de Israel y los niños, el resto de la comunidad, presenciaban el servicio desde aquí. Entonces vemos que todo está estructurado, todo está ordenado. Todo esto es en base a los planos que el Eterno le dio al rey David para que se construyera el templo, y le dijo: tú no lo construirás, tu hijo Salomón lo construirá. Y cuando el rey David vino y compró el monte Moría de Urná el Jebuseo, vino y buscó dónde iba a ser construido el altar. Y aquí en esta esquina donde está el cursor, en la esquina del altar, al lado izquierdo de la rampa, se le llama la esquina sur-oeste. En esta esquina están los orificios donde se va a derramar el agua y el vino. El rey David vino y escarbó cuando no estaba aún construido nada del santuario, solamente era el monte Moría. Vino y encontró el lugar donde Abraham había ofrecido a Isaac, donde habían tomado parte muchas ofrendas en partes de miembros de la comunidad antiguamente, y él empezó a escarbar y encontró los orificios donde se iban a hacer las libaciones. Una vez que encontró esto, él sabe, de acuerdo al plano, dónde va a ser construido el altar, dónde va a ir la rampa, dónde los escalones, dónde el porche, donde los edificios de las esquinas, las puertas de Nicanor, el atrio de las mujeres, el perímetro de santificación o de santidad de 500 por 500 cúbitos. Entonces, encontrando esos orificios, sabemos dónde están todos los atrios del templo. Por eso era muy importante el rey David lo encontrara. Y el Eterno le dijo: tú no me construirás el templo, tu hijo Salomón lo construirá, porque tú has derramado mucha sangre. Y el rey David le dice a su hijo: te encarezco que construyas todo conforme al plano que se me dio. Y como David tuvo en su corazón construir un templo para el Eterno, siempre se le llama el templo de David, Sucat David, la Suca de David. Y se construirá el Suca o el tabernáculo caído de David, que ha sido destruido. Se refiere al templo, nunca se refiere al templo de Salomón o al templo de algún otro de los descendientes de la dinastía davídica. Se le llama la Suca de David o el templo de la casa de David. Aquí vemos el Cohen que va al Beit HaMoked, donde están los corrales. Se mantenían, dice la Mishnah, diariamente tenía que haber al menos 6 corderos, que solamente se iban a utilizar 2 para el servicio diario, uno en la mañana y uno en la tarde. Aquí va el Cohen y escoge el cordero que lo tiene que sacar mientras están preparando el altar para el fuego. Ahí vemos el tepúa en la parte central del altar, y los Kohanim, ya habiéndose lavado sus manos y sus pies, están haciendo la faena para el servicio diario. Cuando se da la señal o se abren las puertas, se prepara el cordero para que pueda ser degollado. La sangre es tomada. 2 Kohanim vienen a las mesas donde se habían puesto algunas de las partes saladas antes de que sean llevadas a la rampa, y se preparan para hacer el sonido con las trompetas en el servicio. Cuando se da el sonido, vienen algunos Kohanim a traer agua de la fuente del Siloé, que ya habíamos explicado anteriormente. En esta área viene el túnel que hizo el rey Hezequiyahú, que la fuente del Gijón es la que suple de agua, y de ahí el agua emana para poder traerla a la piscina o a este recipiente de agua que se le llama el Siloé, Shiloé, que significa enviado. Aquí la gente también venía a hacer su mikvah. Es como un enorme mikvah donde la gente hacía tevilá, la purificación.
Y después de que venían los Kohanim, agarraban agua del área donde está manando, que viene del Gijón, y la llevaban en los utensilios, ascendían por todo este ascenso que van subiendo hacia el templo. Esta es una ilustración de la ciudad de David, de una fotografía que tomé hace algunos años, y aquí traté de dibujar con flechas cómo van ascendiendo por ese lugar que encontraron los arqueólogos, y cuando vienen, aquí había una plazoleta en la parte sur del muro del templo, y aquí dibujé las puertas, la hermosa. Se le llaman las puertas Hulda, eran dos puertas muy hermosas, y del lado derecho vemos que está la puerta triple. Pero la gente entraba por esta área, la puerta la hermosa, como nos narra en los evangelios. Pedro y Juan venían al servicio del templo en Shavuot y vieron a un cojo que estaba en los escalones de ascenso hacia la puerta la hermosa. Entonces entraban por aquí, y aquí traté de dibujar el Ulam, el lugar santo, el lugar santísimo, el altar aquí y el atrio de las mujeres. Cuando entraban con el agua, tenían que venir por la puerta de las aguas, o sea, cruzar por el Beit Abitinas, donde está el Sanedrín, y de ahí llegar a la Santa Azara para poder prepararse, ascender la rampa y hacer el derramamiento de las aguas sobre el altar. Entonces, esto estaba tomando lugar cuando se preparaban para el servicio del Tamid. Mientras estaba haciendo el Tamid, los Kohanim que habían venido temprano a agarrar el agua tenían que ascender para estar listos con el agua en la azara cuando estén ya sacrificando el cordero diario. En este caso estamos narrando que esto está tomando lugar en el último y grande día de la fiesta, cuando Yeshua se pone de pie, un servicio cotidiano o diario durante Sukkot. Un total en la festividad de Sukkot se hacía un total de 24 sonidos del shofar en la festividad. La Mishnah nos dice que tomaban lugar de esta manera. Voy a tomar una Mishnah que tengo aquí. Es el tratado Moed, que es de las festividades. Y aquí en este tratado, esta es la casa editorial Judaica Press, se le llama la Mishnah Blackman, edición Blackman. Hay otras que se llama la Kehati, algunas otras, pero aquí viene el tratado Pesajim, Erubim. En el tratado Sukkah, aquí lo tengo, dice los tamaños de la Sukkah. Voy a adelantar donde viene el sonido de las trompetas. Capítulo después de Lulav. El Halel, derramamiento de las aguas. El que tocaba la flauta también va a estar esperando en el Beit Abitinas para poder salir y sonar la flauta. Viene en el tratado Sukkah, capítulo 5, Mishnah 4. Dice, hombres piadosos, hombres de buenas acciones, solían danzar delante del Eterno durante la noche con antorchas en sus manos y cantaban cantos y alabanzas. Y los levitas con arpas, con liras, con címbalos, con trompetas y otros instrumentos de música innumerables por su cantidad, estaban sobre los 15 escalones que ascienden del atrio de las mujeres hacia el atrio de Israel. Corresponden también a los 15 salmos de ascenso, y estos son los salmos del 120 al 134. Sobre ellos los levitas solían estar de pie con instrumentos musicales cantando himnos. Dos Kohanim se paraban en la puerta superior que lleva del atrio de los israelitas hacia el atrio de las mujeres, con dos trompetas en sus manos. Cuando se hacía el llamado en la mañana, sonaban un sonido prolongado, después un sonido quebrado,
tequía, luego un terúa y al final un tequía. Eran 3 sonidos. Y ellos, cuando llegaban al 10º escalón, sonaban un sonido prolongado, un tequía, terúa, un tequía. Cuando llegaban al atrio de la parte superior, volvían a sonar un sonido prolongado, uno quebrantado, de notas quebradas, y después un tequía. Mantenían ascendiendo y sonaban hasta que llegaban a la puerta que lleva hacia el este. Cuando llegaban a esa puerta del este, volteaban sus rostros hacia el oeste y decían: nuestros ancestros, cuando estuvieron en este lugar, le dieron sus espaldas al santuario y pusieron sus rostros hacia el este y se postraban hacia el sol. En otras palabras, lo que dice el profeta Ezequiel, que hubo una generación o generaciones de personas que fueron idólatras y le daban la espalda al Eterno para adorar al sol. Pero dice aquí, en cuanto a nosotros, nuestros ojos están hacia el Eterno. Rabí Yehuda dice, solían repetir las palabras, nosotros somos del Eterno y nuestros ojos solamente son para el Eterno. Mishnah 5. No se sonaban menos 21 sonidos en el servicio del templo y no más de 48. Cada día se sonaban 3 en el templo, 3 cuando se abrían las puertas, 9 en el servicio matutino, 9 en el servicio de la tarde y los servicios adicionales, otros 9. Al caer el Shabbat, añadían 6 más. 3 para que la gente dejara de trabajar al inicio del Shabbat y 3 para distinguir entre lo santo y lo profano. En la noche del Shabbat, donde era igual o caía en el festival de Sukkot, había 48. 3 al abrir las puertas, 3 en la parte superior, 3 en la puerta inferior, 3 al sacar el agua, 3 al venir al altar, 9 en el servicio matutino y 9 en el servicio vespertino, 9 en las ofrendas quemadas posteriores y 9 en las ofrendas que venían también posteriormente. 3 para que la gente dejara de trabajar y 3 para diferenciar entre lo santo y lo profano. Entonces vemos que hay grande cantidad de sonidos. El sonido de las trompetas es para estar indicándole a la gente, es la alarma para poder estar guiando a la gente durante el servicio diario. Entonces podemos ver que cuando traían las aguas del Siloé, entraban aquí por la puerta, que entraron por la puerta La Hermosa, aquí del lado del cursor, mi lado derecho. Cuando entraban con el agua por aquí, sonaban 3, tequía, terúa, tequía. Y entraban luego al Beit Avitinas y salían del Beit Avitinas, el flautista iba con ellos, salían de Beit Avitinas y daban la vuelta para entrar por la puerta este, que da hacia el Monte de los Olivos, la entrada al atrio de las mujeres. Ahí sonaban tequía, terúa, tequía. Después de aquí ya entraban por las puertas de Nicanor y llegaban a los escalones. Y ahí en los escalones, como ya leímos, sonaban nuevamente tequía, terúa, tequía. Después que entraban por aquí con las aguas, ya traían del Siloé, comenzaban junto con sus lulabim, los kohanim, con las aguas, a dar vueltas alrededor del altar. Cuando estaban dando vueltas alrededor del altar, se sonaban otros 3, tequía, terúa, tequía. Son señales para el servicio del santuario. Y aquí tenemos también que se hacían 9 sonidos durante todo el servicio matutino. Y al final, otros 3 cuando vayan a derramar las aguas aquí y el vino en la esquina sur oeste, como habíamos dicho anteriormente. Todo este es el sonido. Aquí vemos que están dando los sonidos de las trompetas en los 15 escalones, donde hay muchos levitas que van a estar cantando durante los 7 días de Sukkot. En las tardes también van a estar aquí cantando los levitas, van a estar sonando las trompetas, preparándose para
Cada día de los 7 días, la Mishnah nos dice, que si alguien no había participado de la festividad de Sukkot en el Santo Templo mientras estaba en pie, nadie sabría en su vida lo que es un corazón alegre, lo que es el verdadero regocijo, el verdadero agradecimiento delante del Eterno. El día de ayer comentábamos en la Kehilá acerca de estos aspectos de Sukkot y literalmente es un mandamiento de la Torá estar alegre durante los 7 días de Sukkot. No existe tal cosa como decir, es que me duele la cabeza, es que me siento mal, es que me hizo una mala cara el hermano, es que mi patrón no me depositó mi cheque como habíamos quedado, es que lo que voy a hacer no me está saliendo. Cualquier excusa que tenemos no es razón para no sonreír y no ser agradecidos delante de nuestro Padre que está en el cielo, bendito sea su nombre. En Sukkot, durante 7 días, tiene uno que estar alegre. Representa las bodas del Cordero, representa estar en la presencia del Mesías, en alegría, en la azúcar que él va a construir en la era mesiánica, una azúcar que va a estar desde Jerusalén hasta Jericó y que el techo del azúcar va a estar hecho con la piel del leviatán y vamos a comer carne de ese animal, leviatán, etcétera. ¿Y quién va a querer estar con cara larga delante del Mesías durante la era mesiánica, sentado a la mesa, escuchar las palabras que diga, vengan benditos de mi Padre y disfruten de este reino que ha sido preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo? ¿Quién quiere en Sukkot, que representa la alegría de la era mesiánica, tener excusas de este mundo? Nadie quiere. Y el pueblo de Israel seguramente sabemos cómo alegrarnos, y si no sabemos, investigamos, pero es un mandamiento estar alegres durante los 7 días de la festividad. La puerta del agua. ¿Por qué se le nombra la puerta del agua? Se llama así porque a través de ella toman el frasco de agua utilizado para la libación en la fiesta, que agarraron del Siloé. El Rabbi Elazar ben Jacob, dice el autor del tratado Tamid Midot de la Mishnah, dice, las aguas estaban goteando en esta puerta, insinuando que el agua que sale y se eleva es como si de este fluir en el tiempo futuro va a salir del umbral del templo, como lo dice el profeta Ezequiel, que del ulam, de los escalones de ascenso hacia el porche del templo, ahí va a salir agua en la era mesiánica, y de estos escalones va a fluir saliendo de la Azará por 12 puertas que corresponden a las tribus de Israel, y de ahí van a fluir estas aguas salutíferas que traerán sanidad a todas las naciones. Algo muy glorioso que nuestra mente no puede imaginar. También junto al río, sobre su orilla de este lado y de aquel lado, crecerá todo árbol para carne, cuya hoja no se marchitará ni fallará, le faltará su fruto. Dará primicias cada mes, porque las aguas de los mismos salen del santuario. Su fruto será para alimento, para carne, la hoja de ella para curación, insinuando que todas las aguas de la creación saldrán de este utensilio. Así es de que el pozo que estaba con Israel en el desierto era como una roca del tamaño de un cabara, así dice, no sé cómo se traduzca esa palabra, y fluía y se elevaba desde la boca de este utensilio, viajando con ellos por las montañas y viajando con ellos por los valles. Donde quiera que Israel acampaba frente a ellos ante la puerta del Mishkan. Los príncipes de Israel con sus siervos lo rodeaban y dijeron sobre él este canto: brota, oh pozo, cántale, brota, oh pozo. Entonces las aguas burbujeaban y se elevaban en lo alto como un pilar, y cada uno sacaba el bastón de su tribu, como dice, el pozo que cavaban los príncipes de las tribus, que los nobles del pueblo ahondaron con el cetro y con sus duelas. O sea, es una ilustración, es un midrash. Los sabios de Israel, que los midrashes son para ilustrarnos. Si alguien dice, yo no creo en los midrashes, son fantasías, los sabios nos dicen, quien cree que los midrashes no son necesarios es un perverso, pero quien toma un midrash literal es un idiota. Entonces no podemos ni ignorarlos ni desecharlos. Tenemos que tener un balance, porque el midrash tiene la tarea de ilustrarnos como una parábola, poder iluminar nuestro entendimiento para que nuestro entendimiento pueda entender
tal vez un poco, tal vez mucho, el texto. Hay midrashes sumamente difíciles de entender, hay otros más sencillos. El Eterno nos dé sabiduría y entendimiento para absorber lo que necesitemos cada quien y entender el mensaje, en este caso, de este midrash. Aquí tenemos una ilustración, lo que está diciendo el midrash. Esta es una ilustración que tomé del pergamino del Mar Muerto, que fue traducido por Igal Yadin. Se llama el Megillat HaMikdash, el pergamino del templo. Y ahí él ilustra la narrativa que hicieron la comunidad en aquel tiempo, 100 años antes de que viniera Yeshua a este mundo. Ya la comunidad tenía esta ilustración, 12 puertas, es lo que dice Apocalipsis también, el libro de Ezequiel también nos dice lo mismo, y este escrito del Mar Muerto nos dice lo mismo, 12 puertas, una para cada tribu, y del umbral del puerto, de las puertas del templo, perdón, del umbral de los escalones de ascenso donde se paraban los Kohanim para bendecir al pueblo, de ahí fluía el agua hacia toda la Azara, la inundaba, y no solamente de eso, sino que había puertas de salida, y por ahí iban a salir las aguas, y había otras puertas que rodean toda la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, y de esas 12 puertas, una puerta para cada tribu, iban a salir estas aguas salutíferas para traer sanidad a todas las naciones. Aquí vemos una ilustración en una sinagoga en Siria, y esta sinagoga tiene una pintura en uno de sus muros que gracias al Eterno no destruyeron los islámicos cuando destruyeron todas esas riquezas en esta área del mundo, en Siria. Pero en esa sinagoga está una ilustración que aquí yo lo iluminé con azul para que se pudiera ver mejor, porque no estaba muy nítida la imagen. Pero tenemos una imagen del templo y vemos aquí que hay 12 tiendas alrededor del santuario, y vemos como el agua del Kior que fluye, o el agua del santuario, en este caso, tiene una salida o una conexión con cada una de las 12 tribus de Israel. Entonces, es algo que ya estaba en la mente del pueblo de Israel desde tiempos antiguos, que del santuario iban a fluir las aguas salutíferas para cada una de las tribus de Israel y aún para cada una de las 70 naciones que en ese tiempo, en otras palabras, para el beneficio de toda la humanidad. Volviendo al servicio del santuario, si esto estamos narrando es en el último y grande día de la fiesta, podemos ver que Yeshua fue al templo en el último día de Sukkot. Y cuando los Kohanim traían las aguas y sonaron las trompetas, aquí vemos que al cruzar las puertas de Nicanor, sonaban tequía, terúa, tequía, y cuando estaban sonando estos sonidos, entraban danzando, entraban con suma alegría, con grande regocijo, y el Cohen que traía las aguas del Siloé estaba listo, el flautista ya había entrado también con ellos, que viene guiando a todo el pueblo también. Entran aquí por las puertas de Nicanor para prepararse. Viene el que trae el agua, asciende por la rampa del altar, y aquí vemos que va a venir a esta esquina donde van a derramar el vino y el agua. Toda la gente está expectante. Mishnah Sukkah, lo que ya leí también hace unos momentos, cómo se cumple el mandamiento de la rama del sauce. Había un lugar debajo de Jerusalén que se le llamaba Motza, y descendían ahí y cortaban ramas de sauce, que se llama murbillot, y de allí, y vendrían y las colocarían erguidos a los lados del altar. La parte superior de las ramas estarían inclinadas sobre la parte superior del altar, y luego sonaban un tequía, y luego un sonido simple ininterrumpido, perdón, un tequía, un sonido simple ininterrumpido, y después un terúa, que es un sonido cortado, una serie de sonidos que se le llama staccato, y después sonaban otro sonido prolongado ininterrumpido, tequía, terúa, tequía. Y cuando sonaban esto, entraban con las aguas, también traían las ramas de sauce que eran enormes, alrededor como de 2, 3 metros de altura, y los Kohanim cuando venían desde Motza junto con el agua, las estaban ondeando de su lado izquierdo
a su lado derecho sincronizadamente. Imagínense estos Kohanim con todas estas ramas, literalmente se oía como el sonido de un viento fuerte que se acercaba hacia el altar. Debió haber sido algo impresionante todos estos servicios diseñados por nuestro Padre Celestial, entregado el servicio al rey David para que supiera no solamente la construcción, las dimensiones, sino las ropas, los salmos, los animales, los sacrificios, todo está en el plano del templo. Nadie puede alterar el templo, el servicio del templo. Nadie tenemos autoridad para hacer sidures mesiánicos. Nadie tenemos autoridad para hacer maxorim mesiánicos. No podemos quitarle ni ponerle, porque es el servicio que el Eterno le dio al pueblo de Israel por mano de David, entregado al rey Salomón, y que desgraciadamente las naciones del mundo vinieron y destruyeron porque no toleran que nuestro Padre Celestial envíe bendición a todo el mundo. Qué mente tan depravada, que si el Rey del universo entrega lluvia y hay oraciones en el templo para que no haya guerras entre las naciones y las mujeres no pierdan sus criaturas y haya prosperidad, y las naciones vienen y dicen, no, no estamos de acuerdo y no nos importa, vamos a destruir el templo y vamos a matar al pueblo de Israel. Qué depravación, qué desgracia. Después de que venían los Kohanim, traían las ramas de sauce, caminaban alrededor del altar, sonando las trompetas. Aquí vemos los Kohanim con las trompetas que ya habíamos mencionado anteriormente en la ilustración, cortesía del segundo templo. Y esta es cortesía de Kol HaLeshon. El Eterno les multiplique tanto a segundo templo por permitirnos compartir las ilustraciones, como a Kol HaLeshon. Y aquí están dando vueltas alrededor del altar con las ramas de sauce, como asemejando el sonido de un viento fuerte que está llenando todos los atrios del santuario. Aquí continúan dando vueltas alrededor del altar los Kohanim, y algunos traen las ramas de sauce, y usted puede ver que los demás traen su lulab. Los demás traen su lulab. Y aquí vemos otra ilustración. Ponen las ramas de sauce encima del altar donde la sangre es derramada. La parte norte del altar y la parte oeste del altar pertenecen a la tribu de Benjamín. Aquí, del lado suroeste, es donde van a derramar el agua y el vino, y esta parte de sur, donde está la rampa, pertenece al territorio de Yehudá, de igual manera que esta parte este del altar pertenece a Yehudá, pero el cetro pertenece a Judá, y el Eterno dijo que él morará en el área de Benjamín. Usted lo puede ver en Deuteronomio, donde Moshe bendijo a las 12 tribus. Ahí dice el Eterno, mi porción es con Benjamín, mi amado. Y las ramas de sauce son puestas en estas áreas, los fuegos están encendidos. Aquí vemos el tepúa, se está quemando el corbán tamid que pusieron ahí. Los Kohanim tienen sus lulab y ya están dando vueltas, haciendo todos estos 9 sonidos que habíamos visto en la otra ilustración de las trompetas. Son señales. ¿Para qué? Para que estén cantando. ¿Y qué es lo que van a estar cantando? El Jalel. El Jalel es algo que cantamos en las festividades. Y voy a leerlo. Aquí tengo conmigo la Hagadá de Pesaj. Y me gusta mucho cuando leo el Jalel en mi Hagadá, porque puedo percibir de una manera más clara en lo personal. Tal vez si lo leo del libro de los Salmos es lo mismo, pero me he acostumbrado a esto. Cuando estamos haciendo Pesaj, en la parte final de Pesaj viene una sección que se llama Jalel. Dice aquí en la instrucción, cerramos la puerta de la casa y continuamos con la recitación de la Hagadá. Y decimos, no a nosotros, Adonai, no a nosotros, sino en aras de tu nombre, concede el honor. Y vamos diciendo todos estos salmos que corresponden al Jalel. También en nuestro Sidur, voy a ver aquí, en este Sidur de ArtScroll viene el Jalel, porque lo usamos en las bendiciones que hacemos durante las festividades. A ver si lo encuentro rápidamente en este Sidur.
Sí, en este Sidur, el Halel viene en la página 647 y dice la nota de este Sidur de Arskroud, dice el Halel, los profetas decretaron que 6 salmos del Halel, literalmente se traduce como alabanza, sean recitados en cada festividad y para conmemorar efemérides de salvación nacional. Asimismo, incluso antes de que David hubiese redactado e incorporado estos salmos al libro de los salmos, Sefer Tehilim, el pueblo ya sabía de la existencia del Halel. Moshe e Israel lo dijeron después de ser salvos de las manos de los egipcios en el mar. Yehoshua después de derrotar a los reyes de Canaán. Débora y Barak después de derrotar a Sisera. Jesequillahu después de derrotar a Sennacherib. Hananía, Misael y Azaría después de ser rescatados de manos del malvado Nabucodonosor. Mardochai y la reina Esther después de la derrota del malvado Hamán. Todo esto, en estas victorias se cantó el Halel. Estos salmos fueron escogidos para cumplir la función de alabanza porque contienen 5 temas fundamentales de la fe del creyente: el éxodo, la partición del mar, la entrega de la Torá en el monte Sinaí, la resurrección de los muertos y la venida del Mesías. No se dice Halel en Rosh Hashanah y en Yom Kippur porque son días de juicio y no resulta apropiado cantar alabanzas cuando nuestra misma supervivencia depende de un hilo. Se omite en Purim porque a pesar del milagro que ocurrió en ese día, el pueblo judío permaneció en el exilio subyugado al rey Ahashverosh o Asuero y por lo tanto la salvación solo fue parcial. En Hanukkah, sin embargo, no solo fue la victoria militar más completa, sino que el Halel también conmemora el milagro de las luces que representan la reinauguración o la Hanukkah, la dedicación del santuario. O sea, aquí el Halel comienza con el Salmo 113, luego el Salmo 114, Salmo 115, no a nosotros, Adonai, no por nosotros, sino que en aras de tu nombre concede el honor. Y luego viene el Salmo 116, lo amo, pues Adonai escuchó mi voz y mis súplicas, su oído estuvo atento para mí. Salmo 116, ¿cómo puedo corresponderle a Adonai por toda su bondad? Y Salmo 117, la congregación, y después el Hasán, alabar a Adonai todas las naciones, alábenle todos los estados, pues su benevolencia nos ha sobrecogido y la verdad del Eterno es eterna. Aleluya. Y luego después comienza uno a leer el Salmo 118. Aquí tiene su micrófono encendido, si lo puede apagar, por favor. Y el Salmo 118 dice, dar gracias al Eterno. Dar gracias al Eterno. ¿Puede alguien apagar su micrófono? No sé quién lo tiene encendido, porque tendría que salir de la presentación para ver quién lo tiene encendido. Pero cada quien puede ver su micrófono y apagarlo, ponerle mute. No puedo ver quién lo tiene. Y el Salmo 118 comienza diciendo, haciendo mucho ruido. Creo que voy a dejar compartir un momento. Ya lo sé, ya lo cerré. Perdón, hermanos. Ok, voy a volver a la presentación. Estamos aquí. Ok, entonces están los Kohanim girando alrededor del altar y cuando están con sus luladim y los están cantando el Halel en este momento del 7º día de la fiesta de Sukkot, de lo cual nos está hablando el capítulo 7 del libro de Juan. En el último y grande día de la fiesta de Sukkot, Yeshua se puso de pie. Todo eso está sucediendo antes de que Yeshua se ponga de pie. Los Kohanim pusieron las ramas de sauce alrededor del altar, que dice la Mishnah, se inclinaban como en reverencia hacia el fuego del altar. Los Kohanim con sus lulabim están caminando alrededor del altar, cantando todos estos salmos que ya estamos narrando, pero lo que quiero narrar y se me hace muy importante es el Salmo 118, es parte del Halel, en su parte final. Dice, dar gracias a Adonai porque Él es bueno, y la gente dice, aquí Leolam Hasdo. En el templo están los Kohanim cantando,
Jodule Adonai Kitov, y la gente en todos los atrios de las mujeres y en toda la ciudad de Jerusalén. Kile Olam Hasdo, porque su benevolencia es por toda la eternidad. Diga la casa de Israel y toda la gente, Kile Olam Hasdo. Diga la casa de Aarón, Kile Olam Hasdo. Que los temerosos del Eterno digan, y todo se escuchaba este grande resueno. Kile Olam Hasdo. Y luego de las angosturas, perdón, o angustias, clamé por el Eterno. El Eterno me respondió en amplitud. Adonai está conmigo, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Pues Adonai está conmigo. Y está uno diciendo toda esta parte del Jalel, y voy a tratar de ilustrarlo como nos lo narran los sabios de Israel. Aquí viene esta parte del Salmo 118. Lo puse con colores para tratar de ilustrar la atmósfera que está tomando lugar y cómo la gente percibía este circuito alrededor del altar durante los días de Sukkot, y cómo Yeshua está ahí en el servicio, en el último y grande día de la fiesta. Los Kohanim están cantando y la gente, Kile Olam Hasdo, Kile Olam Hasdo. Y cuando el rey David escribió este salmo, es cuando el profeta Samuel es enviado para que unja al rey David como rey de Israel, porque nuestro Padre, bendito sea su nombre, dice, he encontrado a mi siervo David, un rey de Israel, un varón conforme a mi corazón. Y es como el rey David está entendiendo este jalel que se va a cantar durante las festividades, ya lo explicamos como nos lo dice el Sidur de ArtScroll, por los momentos victoriosos de toda la nación de Israel, en toda la historia. El jalel nos narra toda la historia de Israel, nos enseña escatología, nos enseña historia, nos enseña el servicio al Eterno. Y es como si el rey David, cuando fueron a ungirlo, escribió este salmo en base a esa experiencia tan hermosa y tan necesaria para la humanidad. Y el rey David es como está diciendo, voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Adonai hace proezas, la diestra de Adonai es exaltada, la diestra de Adonai hace proezas. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Adonai. El Señor me ha reprendido severamente, pero no me ha entregado a la muerte. Ábranme las puertas de la justicia, entraré por ellas y daré gracias al Eterno. Esta es la puerta del Eterno y los justos entrarán por ella. Es lo que dice el versículo 20. Esta es la puerta del Eterno y los justos entrarán por ella. Y lo que está en azul son palabras del rey David. Esto está tomando lugar, este diálogo, en base, el rey David escribió todo esto en base a cuando el profeta Samuel es enviado para ungir a David. Y Isaí, el padre de David, le enseña a sus hijos, que eran 7, David es el octavo. ¿Qué significativo es eso? Y le trae a los 7 y el profeta Samuel examina al primero y los ve cada uno, que es hermoso de parecer, alto de estatura, con mucha hermosura en su apariencia física, y el Eterno le está diciendo en su oído, este no es, este no es, este no es. Y el Eterno le dice al profeta Samuel, el hombre ve lo exterior, pero yo veo el corazón, y ninguno de estos 7 es el rey de Israel. Y el profeta Samuel le dice a Isaí, ¿son todos tus hijos? ¿No tienes más hijos? Porque no nos vamos a sentar a la mesa a comer y celebrar hasta que pueda ver al rey de Israel. El Eterno tiene un rey en esta casa y ninguno de estos es. Y dice Isaí, todavía queda uno, el más pequeño. ¿Y dónde está? Está cuidando el rebaño. Y dice, llámalo, porque no vamos a sentarnos a comer hasta que lo vea. Y dice el Midrash, he aquí que entró el rey de Israel, un jovenzuelo, casi pelirrojo, de tez clara, con sus ojos, la pupila de sus ojos tiene el color de todas las pupilas de la humanidad. Tenía un color gris, tenía un gris, un color azul, color verde, color negro, color café. Todos los colores de las pupilas del ser humano los tenía en los ojos del rey David, de hermosa apariencia. No era muy alto, pero era de parecer muy hermoso. Y cuando lo vio, el Eterno le dice en su oído al profeta, este es, levántate y úngelo. Dice el Midrash que aún el aceite que estaba en el cuerno que traía el profeta para derramarlo,
cuando el rey David entra, empieza a burbujear. Se formaban como figuras de diamantes y burbujas de colores, porque aún el aceite del cuerno estaba impaciente por ser derramado sobre la cabeza de este justo. El mismo nombre de Adam es un acróstico, significa la Aleph, Adam, la Dalet de David y la Mem de Mesías. A través de este hermoso, el dulce cantor de Israel, de ahí vendría la dinastía davídica y donde nacería el Mesías. Y el Eterno lo sabía, el profeta Samuel no sabía la dimensión de lo que iba a tomar lugar. Isaí, el padre de David, no tenía idea de todo esto, ni sus hermanos. ¿Por qué está viniendo el profeta a su casa? Porque hay un rey para Israel ahí. ¿Qué está pasando? Y David, ¿qué es lo que dice cuando se levanta el profeta y derrama el aceite sobre su cabeza? Verso 21 dice: te daré gracias, Señor, porque me has respondido y has sido mi salvación. Me habían despreciado, no me tenían como parte de la familia porque había nacido de la esposa de Isaí cuando se habían separado por razones que Isaí había sido despreciado. Decían que era hijo de Ruth, que no era judío, no era israelita limpio, su linaje. Entonces le dijo a su esposa y a sus hijos: no necesitan ser señalados por mi culpa. Y se separaron para vivir y no causarles problemas a su familia Isaí, porque le decían que no era del linaje limpio de la tribu de Judá. Pero se veían a escondidas por las noches. Ellos se juntaban y seguían siendo esposos, y de ahí nace el rey David. Pero la gente hablaba, dice: ¿de quién es el padre de este niño? Tal vez es un vagabundo, tal vez es un borracho de las calles. Si la mujer de Isaí no vive con él y él se separó de ella, ¿de quién es esta criatura? Pero Isaí sabía que era su hijo y los hermanos lo despreciaban. Y David, cuando lo ungen, se me nudo la garganta, dice: te daré gracias porque me has respondido y tú has sido mi salvación. Y eso dice el rey David. Isaí, su padre, cuando entiende lo que está pasando a su alrededor, dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Y eso es lo que dice el papá. Y los hermanos, ¿qué es lo que dicen aquí en color verde? Dice: esto es obra del Señor y esto es admirable ante nuestros ojos. Y el profeta Samuel, me imagino llorando y viendo toda esta escena, dice: este es el día del Señor, este es el día que el Señor ha hecho, regocijémonos y alegrémonos en él. Este es el día que el Señor ha hecho, regocijémonos y alegrémonos en él. Y entonces los hermanos dicen: te rogamos, Señor, sálvanos ahora, te rogamos, Señor, sálvanos ahora. Y David dice: te rogamos, Señor, prospéranos ahora, te rogamos, Señor, prospéranos ahora. E Isaí, el padre de David, dice: Baruch haba beshem Adonai, bendito es aquel que viene en el nombre del Señor. Y el profeta Samuel dice: desde la casa del Eterno les bendeciremos, desde la casa del Eterno les bendeciremos. Y todos juntos dicen: el Señor, Adonai Juja Elohim, Adonai Juja Elohim, el Eterno es Elohim y nos ha dado la luz del Mesías. Y el profeta dice: aten la ofrenda festiva con cuerdas a los cuernos del altar. Aten la ofrenda festiva con cuerdas a los cuernos del altar. Y todos juntos dicen: Adonai, tú eres mi Elohim y gracias te doy. Tú eres mi Elohim y gracias te doy. Y el rey David exclama: tú eres mi Elohim y yo te exaltaré. Tú eres mi Elohim y yo te exaltaré. Y todos juntos dicen: den gracias al Eterno. Jodule Adonai Kitov, ki leolam hasdo. Jodule Adonai Kitov, ki leolam hasdo. Y esto, en este escenario, alrededor del altar, es donde están los Kohanim diciendo el Jalel. Están diciendo el Jalel. Y cuando están haciendo todo esto, ascienden el Kohen Gadol con el vino y también el agua que dejaron ahí. Y un Kohen con una pañoleta levanta para que se preparen todos. Y justo cuando están derramando el vino y el agua, suenan el tequía, el terúa, el tequía para el derramamiento del agua y del vino en la festividad de Sukkot. Y todos, cuando está siendo derramado todo esto, se menciona el nombre del Eterno y toda la gente dice: Baruch Shem Kibod Malchuto Leolam Baed. Y todos están postrados cuando está
haciendo derramada el agua y el vino en la esquina suroeste de el altar. Y todo este escenario está tomando ahí lugar. Voy a tomar mi Biblia rápidamente. Y cuando todos están postrados durante el derramamiento, en el libro de Juan, que es el tema que estamos leyendo hoy, en el capítulo 7, cuando Yeshua dice aquí el capítulo 7, verso 37. Capítulo 7 dice, pasadas estas cosas andaba Yeshua en Galilea y no quería andar en Judea porque los Yehudim querían matarlo y estaba cerca la fiesta de los Yehudim, la de Sukkot. Y después subió a la mitad de la fiesta y en el capítulo 37 dice, mas en el último y grande día de la festividad, Yeshua se pone de pie. O sea, ¿por qué se pone de pie? Porque estaban todos postrados cuando se mencionó el nombre del Eterno. Y cuando Yeshua se pone de pie después de que cantaron el Jalel y en la mente de todos ellos está pasando todo el marco mental de ellos es lo que el Jalel transmite, la victoria, la era mesiánica, la venida del Mesías y todos estos eventos por causa de que el Eterno no ha abandonado a su pueblo ni nos abandonará jamás, bendito sea su nombre. Y todos estaban cantando el Jalel y se derrama el agua y se derrama el vino sobre el altar y todos se postran, Baruch Shem Kibod Malkuto Leolam Baer, y cuando todos se levantan de la postración, mire usted cómo estaban todo el templo postrados, no solamente en el atrio de las mujeres, en los atrios exteriores, los de las naciones que no podían entrar adentro del Sorek estaban postrados, y toda la santa ciudad de Jerusalén que escuchaba los sonidos y sabía lo que estaba pasando, toda la gente estaba postrada. Y en este escenario, cuando todos se ponen de pie, es cuando Yeshua también se pone de pie, dice, y clamó a grande voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Y eso dijo del Ruach HaKodesh, que habían de recibir los que creyesen en él, porque no había venido el Ruach HaKodesh, porque Yeshua no había sido puesto aún sobre el madero, no había sido glorificado. Entonces, cuando él se para y dice esto, algunos de la multitud, cuando oyeron lo que Yeshua dijo, dijeron, verdaderamente este es el profeta del que habló Moshe, profeta como yo les levantará el Señor. Y otros decían, este es el Mesías, este es el Mesías. Mas algunos decían, de Galilea ha de venir Mesías. ¿No dice la escritura que de la descendencia de David y de la aldea de Bethlehem, de donde viene David, ahí vendrá el Mesías? Y la gente tenía toda esta discusión. Qué impactante es ese momento cuando Yeshua está diciendo estas palabras. Ahora bien, cuando Yeshua está diciendo estas palabras, no está haciendo alusión que del vientre de las personas creyentes que están ahí va a fluir ríos de agua viva. Lo que Yeshua está diciendo, que los cojanín que se paran en los 12 escalones están de espaldas al velo, pero extienden sus manos para bendecir al pueblo, porque el Eterno es el que está bendiciendo el pueblo a través de las manos de los cojanim. Cuando los levitas están cantando, es como el Eterno cantándole al pueblo y la gente está respondiendo. Agradezcan al Eterno porque Él es bueno. Jodule Adonai Kitov, de lo que los cojanim están diciendo. Alaben al Eterno, Él es bueno. Y la gente responde, Kile Olam Hasdo, todos los salmos del servicio del templo, el Jalel que se canta alternadamente, es un diálogo entre el Eterno y el pueblo de Israel. Y cuando Yeshua se pone de pie, Él está utilizando el mismo principio. Él está diciendo, el que cree en mí, o sea, no es Yeshua, el Eterno está diciendo, el que cree en mí y en mi Mesías, en el rey de la casa de la dinastía davídica, como dice la escritura, del interior del templo, de su interior del santuario, fluirán ríos de agua viva. Esto dijo acerca del Ruach HaKodesh que iba a venir, que la gente iba a transformar su entendimiento. Literalmente el Ruach HaKodesh vino sobre los creyentes en Shavuot, como dice el libro de los Hechos, en el capítulo 1 y 2.
Y es verdad, pero aquí el tema de Sucot y el derramamiento de las aguas es que el rey David necesitaba encontrar ese lugar donde las aguas de las fuentes inferiores del abismo quieren subir y cumplir su propósito para el servicio del santuario. Pero las aguas que son derramadas sobre el altar representan las aguas superiores, que también son reflejo del color azul tejelet, que es el color del velo. Es como si el agua de los cielos y del santuario se están fusionando con las aguas de abajo del altar y hay una enorme paz. Y solamente esto nos lo da el servicio del templo, el Mesías parado frente a las puertas de Nicanor y diciendo: el que cree en el Elohim de Israel, si crees que todo esto es posible, él va a traer una restauración total a todo el pueblo de Israel, a todas las naciones, y del interior del templo fluirán ríos de agua viva para el bienestar de toda la humanidad. Entonces, no es tanto el mensaje que tú vas a poder orar por los enfermos y que el Ruach, eres utensilio limpio en manos del Ruach HaKodesh para poder dar una palabra de sabiduría, sanar a alguna persona que está enferma. Todo esto, dice el libro de Corintios, lo hace el Ruach, no el individuo. No es el agua que fluye de tu vientre, es el agua que fluye del templo para cumplimiento de las promesas de esta restauración para toda la humanidad. Hay veces que las personas solamente queremos ver el beneficio individual y no vemos el beneficio nacional o de toda la creación. Otra interpretación es: y tomarán para ustedes mismos el primer día. Salmo 26 dice: me lavaré las manos con inocencia. Es una compra y no con robo, como debemos comprar nuestro lula y no agarrar el de otras personas si no nos lo prestan. Y cada día se rodeaba el altar y decía: no, Adonai, Yeshua, sálvanos, Yeshuanu, oh Adonai, Hoshianu, sálvanos, Señor, sálvanos. Y en el séptimo día rodeaban el altar 7 veces y alzando mi voz en acción de gracias son las ofrendas y diciendo todas tus maravillas. El Rabí Abin dijo: eso significa el Jalel. El Jalel contiene el pasado, tiene el futuro dentro de él, tiene las generaciones dentro de él, tiene los días del Mesías incluidos, tiene los días de Gog y Magog, tiene la salida de Israel de Egipto que viene al pasado, y también decimos: no a nosotros, Adonai, no a nosotros. Y es de todas las generaciones que tiene el Jalel incluido, que dice: he amado que me hayas oído, oh Adonai. Es para los días del Mesías. Todas las naciones me rodearon. Es para los días de Gog y Magog. Tú eres mi Elohim y yo te alabaré. Tú eres mi Elohim y yo te exaltaré. Esto es para el futuro que está por venir. La gente entendía todo esto. La gente entendía lo que dijo Yeshua cuando se puso de pie. Y cuando Yeshua se pone de pie y dice estas palabras, se vuelve a sonar tequía, terúa, tequía, y entonces se canta el salmo del día. ¿Y cuál es el salmo del día que se canta? En este caso, tomó lugar, de acuerdo a mis cálculos, en un día antes de Shabbat, en un día viernes. ¿Y cuál es el canto que corresponde al día viernes? El Salmo 93. Miren las palabras del Salmo 93. Después de que Yeshua dice esto, y seguramente todas las quijadas, dicen los americanos, las quijadas, la boca abierta de la gente cayó hasta el piso al escuchar las palabras del Mesías. Y entonces suena tequía, terúa, tequía, y perdón, suenan tequía y la Baruch, y dicen el nombre del Eterno. La gente se vuelve a postrar y diciendo Baruch Shem Kivod Malchuto Leolam Baed, y se canta el Salmo 93 por los levitas. Adonai habrá reinado, se habrá vestido de grandeza, él se habrá vestido y ceñido de fortaleza. Él estableció el mundo para que no vacile. Tu trono fue establecido desde antaño, tú eres desde la eternidad. Y se suena terúa y todos se vuelven a postrar. Baruch Shem Kivod Malchuto Leolam Baed se divide en 3 partes, cada salmo durante el día. Y luego, como ríos se levantaron, ¿no, Adonai? Como ríos se elevaron su voz, como torrentes desencadenarán la desolación. Más que el rugido de muchas aguas, más poderosos que las olas del mar. Tú eres poderoso en las alturas, Adonai. Y luego, tequía, se pronuncia el nombre del Eterno por los Kohanim, y la gente responde al postrarse, Baruch Shem Kivod Malchuto Leolam Baed, y luego dicen los levitas, terminando la parte tercera y final del Salmo del día:
Tus testimonios son muy fidedignos en relación a tu casa, el sagrado aposento. Oh Adonai, que así sea por largos días. En otras palabras, el Salmo 93 está declarando que así como un Mesías se pone de pie y nos revela el propósito del servicio de la fiesta de Sukkot y del servicio diario del templo, que así sea siempre, que nunca termine esta grande bendición. Es lo que trata de transmitirnos el Salmo 93 cantado por los levitas. Ya por último, usted puede estudiar esto con más tiempo. La lectura anual es el libro de Éxodo 33:12, que no es de ignorar, que la gente decía, será este es el profeta, este es el Mesías, y se lee acerca del siervo de Moshe, que Moshe dijo, profeta como yo les levantará el Señor. La Haftará es Ezequiel 38, Gog y Magog. En la lectura trianual se lee Levítico 8, que tiene que ver con la inauguración del santuario. La Haftará es Ezequiel 43, la dedicación del altar y del templo. Y como la festividad de Hanukkah, cuando el Mesías es concebido en el vientre de su madre, la lectura es Levítico 21 y la Haftará Ezequiel 44. Hanukkah no es sino una festividad de Sukkot tardía, y el Mesías es concebido en Hanukkah, pero nace en la fiesta de Sukkot. Y aquí viene la narrativa que leí en el libro de Juan, y pues ahí termino esta presentación, que espero que sea de grande bendición para todos ustedes, como lo ha sido para mí.